Es que yo soy ese que soy, el mismo no más, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Y así lo dijo él, que es Jairo, a quien estamos escuchando en la mañana de Palabra de Campo aquí en Radio 10, Fuego de Animaná, del álbum Sin Estribos del año 2015. Un gustazo escucharlo a este artista con mayúscula, al gran Jairo, que ha tenido un año... Estos últimos tiempos han sido realmente muy, pero muy duros para él. Ha tenido una pérdida muy, muy grande, pero nos reconforta escucharlo. Y estoy seguro que a él cantar también lo debe reconfortar. Un gran artista que siempre tratamos de reconocer y de recordar aquí en la mañana de Radio 10. Bueno, hablamos un poquito de la actualidad política y la economía. El gobierno ayer mismo ha lanzado otra vez un programa de precios controlados, precios cuidados. Vamos a arrancar por la economía. A veces cuando uno vuelve a hablar de estos temas dice, bueno, ¿qué puede salir mal, no? Porque ya hemos probado absolutamente de todo y acá estamos, un día tras otro, hablando de la inflación y de lo difícil que es llegar a fin de mes. Hay mucha gente que ahora, en este 12 de noviembre, empieza a tener problemas para comprar alimentos y estamos todavía en la primera parte del mes. Los saludo ya mismo a nuestro compañero analista político Sebastián Dumont. Hola Seba, ¿cómo estás? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen Bien. día, ¿cómo va? Muy bien. Un saludo para todos. Yo decía, ¿qué puede salir mal, no? Con otro programa de precios controlados. Vamos a hablar de esto también durante el fin de semana con distintos actores de la cadena industrial, pero la verdad es que el gobierno sigue insistiendo en un tema con empresarios que pareciera que a veces resulta en la primera instancia, pero después te trae los mismos problemas de siempre. Sí, en este caso se llama precios justos, ¿no? Y abarca una canasta de aproximadamente 1.400 productos que van a no ver congelado su precio, pero que no van a poder aumentar más del 4% mensual de aquí a marzo del año que viene, ¿no? Pero bueno, sí, a simple vista es prácticamente una herramienta ya probada en otras oportunidades, utilizada, que bueno, sabemos que no termina, digamos, dando resultados, sobre todo porque, en primer lugar, y habrá que ver cómo se implementa y cómo funciona este caso, muchas veces para los consumidores es difícil encontrar esos productos que se anuncian como fue en su momento, precios cuidados y ahora se llama precios justos o se denomina precios justos. Es decir, es dificultoso, o por lo menos la experiencia marca que para muchas personas se le hacía difícil encontrar esos productos en las góndolas tal cual habían sido anunciados. Y por otro lado, es lógico ser escéptico en función de los ejemplos también históricos, ¿no? Es decir, un control de precios, la represión de los precios solo por una decisión política, bueno, digamos, hasta aquí no ha tenido éxito. Quizá a favor de Massa, la posible diferencia de este programa, que digamos es una sutil mirada política sobre el tema, es la manera en que se negoció llegar a ello, ¿no? Es decir, aquí lo que observa el equipo económico de Sergio Massa, lo que obviamente pretende mostrar, es bueno, nosotros llegamos a esta determinación en concordancia y estableciendo diálogo con los sectores empresariales, que son los que de alguna forma u otra tienen que tomar también la determinación de acompañar la medida gubernamental. ¿Por qué lo digo? Bueno, no lo va a decir Massa públicamente, de hecho el miércoles dio una entrevista y se lo preguntaron y no lo contestó. Bueno, porque en otras ocasiones el congelamiento del precio era unilateral, es decir, congelado te sanciono. Claro. ¿No? Es decir, en esto es más real, es más cercano a la realidad, digamos, se podría decir. No conozco el detalle de cómo fueron las negociaciones y qué se puso sobre la mesa la negociación, pero por lo menos lo que se presentó es que aquí hubo un consenso, gobierno-empresarios, para llegar a esta situación. Ahora, si el consenso llegó luego de, una oferta que no vas a poder rechazar,
no lo sé, no lo sé. Claro. Pero se presenta por lo menos distinto, ¿no? Totalmente. Que no es menor, es un cambio de forma, ¿no? En la negociación, en medio de un contexto en el que el gobierno viene teniendo, digamos, no es el mismo gobierno desde ya del 2019 o 2020, si se quiere, que el de ahora. Ahora tenés internas por todos lados. Bueno, sí, no, este es otro gobierno, claramente, ¿no? Es otro gobierno, es un gobierno que tiene, obviamente, a la figura del presidente Alberto Fernández, figura institucional, hoy de gira, digamos, por Europa, en este caso por Francia, está partiendo en las próximas horas a Indonesia, a Bali, donde va a participar de la cumbre del G20, pero todos apuntan en su mirada a Sergio Massa, ¿no? Porque del éxito o del fracaso de Sergio Massa, de alguna manera depende también la posibilidad de que tenga el Frente de Todos algún éxito en el 2023. Sí. Hoy parece difícil. Las metas que plantea Massa o que planteó Massa en las últimas horas son metas ambiciosas. A mí me parece que con todo lo que se ha escuchado por estas horas, uno de los datos más relevantes no solo ha sido el lanzamiento de Massa y precios justos, sino, por ejemplo, la opinión de Gabriel Rubinstein, ¿no? Un hombre del equipo de Sergio Massa, un economista que todos conocemos su pensamiento y está muy alejado de estas ideas de los controles de precio, del involucramiento tan fuerte del Estado a la hora de direccionar la economía. Bueno, él tuiteó que era una medida, por supuesto, que no resolvía la cuestión de fondo, pero que sí iba a colaborar para continuar con el ordenamiento fiscal que permitiese llevar, como dijo Massa esta semana, la economía argentina a un nivel de inflación para finales del 2023 en el orden del 3-4%. Que como el propio Rubinstein dijo, si efectivamente esa inflación es del 3-4%, estamos hablando de una inflación cercana al 60 anual, que es lo que de alguna manera también en su momento planteó el gobierno cuando le mandó el presupuesto al Congreso, ¿no? Claro. Ese presupuesto que tenía en cuenta, entre otras cuestiones, que la Argentina iba a tener un flujo de dólares que no va a tener, indudablemente. Bueno, vos fuiste muy claro el viernes, ¿no? En una nota en ámbito financiero. Sí, porque el gobierno va a tener una necesidad de dólares infernal. La verdad que si uno necesita alguna idea de lo que va a pasar, bueno, tiene que tener muy en claro que la Argentina, a ver, en un rato vamos a hablar quizá más en extenso de esto, pero yo creo, Seba, realmente que el gobierno el año que viene tiene una cruzada casi imposible y que las decisiones que tomen los productores o el sector agroindustrial se lo puede llevar puesto al gobierno, porque los dólares que el gobierno necesita están otra vez en manos de los productores o de los acopiadores o de digamos de los tenedores de granos, no necesariamente productores, pueden ser cooperativas, pueden ser en pymes, acopios, etcétera. Pero si por ejemplo, se hace otro dólar soja y no entran 8.000 palos como entraron en septiembre, te la regalo para el gobierno. Sí, además con una previsión de cosecha también más baja, ¿no? Terrible. Y de ingresos como consecuencia de la sequía. Bueno, fíjate vos que en la reciente declaración que hace Sergio Massa, no era fácil encontrar un funcionario del gobierno del Frente de Todos, el kirchnerismo, cristinismo, que reconociera al campo como el actor fundamental de la economía argentina, ¿no? Y Massa sí lo ha hecho en una señal, me parece, muy elocuente a esto que vos decís, ¿no? Es decir, sabe Massa, como sabe el gobierno, digamos, más allá de que a veces se quiera eso enmascarar en peleas ideológicas, que hoy la economía argentina, hoy, el año pasado y probablemente en los próximos años, va a depender y va a seguir dependiendo de gran parte de la actividad del campo, y desconocerlos es insólito, y pelearse contra eso es insólito, ¿no? Lo que uno no puede hacer nunca es, uno le puede gustar más o menos la realidad, lo que no puede hacer es pelearse con la realidad. Porque no tenés buen destino, ¿no? Bueno, ahí Massa, digamos, marca otra vez una diferencia. Y bueno, veremos si se da, quizá no haya otro camino que volver a dar algún incentivo cambiario, ¿no? a estos sectores para que vuelvan a liquidar esos dólares que tienen todavía retenidos en granos. Sí, totalmente. Seba, por último, escribiste una nota más que interesante esta semana en el Diario de la Prensa. Me gustaría que hagamos un comentario sobre eso, porque hablas de cierto fracaso de la dirigencia política en general
porque otra vez, y esto ya lo hemos conversado en otra oportunidad, surgen estas posibilidades de que todo otra vez se dirima entre Cristina y Macri, digamos. Y Bueno, claro, ¿y el resto? y el resto, mira, trata de colarse en esa pelea, ¿no? Pero en el escenario argentino de la política, vuelvo a lo de recién, es decir, a uno le puede gustar más o menos, lo que no puede hacer es pelearse con la realidad. Claro, Y la realidad es que hoy, del frente de todos, la figura política más relevante sigue siendo Cristina. claro. Y de Cambiemos, no sé si en el mismo nivel, pero obviamente con la trascendencia que tiene el expresidente Macri. Fíjate que Seguro. estamos hablando, no digo en este caso a nosotros, porque lo que hacemos nosotros es reproducir lo que incluso se habla en las mesas políticas o la propia dirigencia política Sí, en sí. Vox, que es la idea de una confrontación entre Cristina y Macri como candidatos ambos o incluso como organizadores de las Claro, coaliciones que se van a enfrentar en el año 2023. claro. Entonces, retomamos una historia de nunca acabar en la Argentina de los últimos años. En definitiva, la pelea de fondo sigue siendo la misma. Sigue siendo si prevalece Macri o prevalece Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso Claro. yo planteaba en la nota que vos haces referencia a que la política dejó de generar el insumo básico para la cual existe, entre otras cosas, que es generar esperanza de que lo que hoy sucede es peor de lo que va a suceder el día de mañana. Es decir, Tal cual. esperanza de que vamos a estar mejor. Y la mayoría de las encuestas muestran que es al revés el proceso. Es decir, que hoy muchos creen que aún estando mal, están mejor de lo que van a estar el año que viene. Qué bárbaro. Y la verdad que haces un apartado especial bastante interesante sobre el tema jóvenes, que durante muchos años para el kirchnerismo fueron su bastión, digamos, su sostén. Porque Sí. en momentos de, a ver, hago un poco de memoria, de 2000, te diría 2007, 2008, 2009, todos esos años, los jóvenes eran un gran poder del kirchnerismo. Y hoy eso no se ve. Te diría que, bueno, como vos lo marcás, justamente a los jóvenes los pudo ir captando un poco más Javier Milei. Sí, a ver, aquella juventud que se enamoró de la política, Sí, se enamoró de la política, y esto es verdad, de la mano de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, mayormente, digo, no todos los jóvenes, porque también el PRO ha tenido su manera de captar juventud a la militancia política, pero ha sobresalido con mucha claridad la juventud vinculada al kirchnerismo, que tiene como emblema la cámpora, ¿no? Hoy claro, la cámpora, los dirigentes fundadores de la cámpora son personas de entre 40 y 50 años, edades que, por ejemplo, en el mundo ya se convierten a dirigentes en presidentes. Fíjate lo que pasa en Europa, Macron, claro. Giorgia Meloni, el propio Zelensky, Sí, sí, sí. Rishi Sunak, son todos entre 40 y 50 años. Digo, el sector, obviamente, ya no lo podemos contar. Y la juventud que empieza a involucrarse de alguna manera con la información y con la política, lo hace con mucha distancia, y quienes sí se animan a participar no van a hacerlo al kirchnerismo o al PRO, salvo quienes tengan quizá alguna descendencia o alguna particularidad de lazos de amistad o familiares. Los jóvenes miran de reojo la política en general, y cuando se acercan de a poquito a la política, se acercan desde la protesta, lo que en algún momento fue la bandera revolucionaria del Che Guevara, que captaba a los jóvenes que, por ejemplo, ingresaban a la universidad. Hoy eso empezó a mutar claramente, ¿no? Es decir, hoy encontramos muchos jóvenes con las ideas libertarias de Javier Milei. Bueno, eso es todo un desafío para la política, entre comillas, tradicional, que, por supuesto, como no genera esperanza, es al contrario, no genera esperanza, que genera rechazo. Claro. Entonces los jóvenes se terminan agrupando por el rechazo en alguien que les representa el rechazo, o explica el rechazo a la política. Pero es triste, es bravo eso, porque... Sí, y bueno, yo contaba algunos datos del Observatorio del Conurbano que elaboró un equipo de trabajo que tiene el actual senador provincial de la Torre, Joaquín de la Torre, que son también muy preocupantes, ¿no? El 41% de los jóvenes consultados dice tener amigos que se iniciaron en el consumo de drogas en el último año. Y ahí tenés, obvio, es una locura. Bueno, después habrá obviamente que preguntarse por qué un joven decide consumir, ¿no? Decide iniciarse en el consumo de drogas, qué está evadiendo, qué es lo que está pasando allí.
Pero bueno, me parece que el dato es verdaderamente muy relevante. Y yo no sé si la política o la gran mayoría de la política está mirando eso, ¿no? Porque eso está construyendo una Argentina distinta. Esto está construyendo una demografía argentina diferente, donde también en algún momento la política tiene que ir a buscar a esas personas para convencerlas de que los voten, o de que los acompañen, o de que hay un proyecto distinto. Sí. Es que en pos de que me voten han hecho cualquier cosa algunos dirigentes políticos, desde hablar de sexo hasta aconsejar de qué manera drogarse. No me acuerdo en qué partido fue de la provincia de Buenos Aires, pero en un caso habían... El Morón. Bueno, ahí está. Eso después se paga como sociedad. Consumo responsable. Ahora, por supuesto que no tenemos tiempo, digamos, y es muy interesante el debate, porque en todos los aspectos, venimos de una semana, me parece también muy rica en posibilitar miradas, lo que pasó en Estados Unidos el martes. Uh-huh. Fíjate vos que los estados donde se votaba la legalización del consumo de marihuana, eso se aprobó, donde la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene sectores muy reaccionarios a que eso sea ley, donde se votó en los Estados Unidos, se aprobó. Aquellas posturas extremas que mostraba el expresidente Donald Trump, de alguna manera fueron castigadas. Sí. Algo similar pasó en Brasil cuando hay un planteo de está en riesgo la democracia, y yo me preguntaba, y con esto si querés terminamos, Dani, atención, porque me parece que todavía hay un enorme sector de las sociedades que prefiere la tranquilidad institucional aún padeciendo momentáneamente dificultades en el bolsillo. Y esto me parece que hay que mirarlo, porque quienes se entusiasman hoy con posturas súper extremas, aún en la Argentina, me parece que lo que sucedió con Brasil y con Estados Unidos, con las diferencias del caso y de las sociedades, me parece que también hay que mirarlo. Claro. Me parece que se cataliza el enojo momentáneo, pero después ese enojo no se termina trasladando de la misma manera cuando la gente va a votar. Claro. Bueno, hay que mirarlo con lupa entonces, esto que vos estás mencionando. A mí me pareció que fue una semana o 2 semanas muy interesantes con estos ejemplos, digamos, y lo que también podría trasladarse. Nunca es lineal el traslado, y te diría que hasta poco responsable comparar elecciones con elecciones para tratar de llevar agua al molino de cualquier sector político de la Argentina, pero son señales del comportamiento de la sociedad de estos tiempos. Tal cual. Exactamente. Gracias, Eva, por la charla. Un placer escucharte, como siempre. Abrazo grande, Dani. Igual, abrazo. Igual. Fue un buen fin de semana. Sebastián Dumont, nuestro compañero analista político aquí en Palabra de Campo. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.